Bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. La sola mención del tema de la elección genera controversia y polémica. Iglesias se han dividido y muchas veces las diversas posturas sobre este tema suelen ser absolutistas. Pero, ¿qué enseña la Biblia sobre el tema? ¿Tu definición sobre elección pasa el filtro bíblico? ¿Cómo impacta esta doctrina en mi vida práctica? Acompaña nuevamente a Alex y a Marcelo en este nuevo capítulo de nuestra serie Bajo la Lupa, aquí Entre Semana. Poniendo temas bajo la lupa esta semana, Entre Semana, hemos estado ya segundo episodio donde hemos estado explorando este tema. La semana pasada hablando acerca de la seguridad de salvación, y yo creo que al escuchar el título, creo que muchos, sí, ¿no? Aún antes de escucharlo, se ofendieron, pero espero que pudimos ya llegar a una cierta conclusión sin mover estanterías. Sí, recuerden que esto no es mitos 3.0, ¿no? Esto es enseñanza bíblica que a veces hemos asumido, o no es que hemos asumido, no hemos indagado, no hemos tenido, como dijimos en el episodio anterior, el espíritu de los de Berea, de indagar, de decir, a ver, ¿qué dice la Escritura? De qué entendemos por, cómo definimos el concepto de seguridad y salvación y cómo eso tiene implicancias prácticas en la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Correcto. Sí, y yo creo que es importante porque muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de las tradiciones que vamos arrastrando. Es muy fácil mirar a tradiciones de otras denominaciones, de otras religiones. Es decir, ves, ellos están siendo influenciados por un montón de tradiciones que van llevando, pero nosotros sí somos bíblicos. Y es bueno que cada uno aspire a eso. Es correcto, pero para ser bíblico uno tiene que acudir a la Biblia. Exactamente, somos bíblicos tradicionalistas. No, eso no sirve, no embona. Ojo, no está mal la tradición, la buena tradición, sí. pero es un peligro terminar asumiendo cosas porque siempre fueron así, ¿no? Sí, y una de las cosas que siempre da para pláticas, tardes, que no llevan a nada entre personas apasionadas por la Escritura, es el tema de la elección. La elección vinculado con eso, predestinación, muy, muy unido. Después ahí entra en preguntas filosóficas y cosas muy esotéricas. Pero queremos ver este tema de elección a la luz de la palabra. Vamos a ponerlo bajo la lupa y vamos a decir, ¿qué dice la Escritura? Porque siempre cuando yo disfruto esas discusiones y todo lo demás, o sea, a mí me gusta pelear, creo que es mi herencia de Argentina, pero yo entiendo que muchas veces te vas saliendo de la Escritura cuando hablas de este tema. Empiezas a hablar de metáforas, empiezas a hablar de, bueno, pero imaginemos como si el universo fuera una casa. Bueno, pero el universo no es una casa. Imaginemos si el ser humano... Y es como que, espera. Lo que sabemos acerca de Dios y sus misterios, uno se revela, lo que dice Romanos, se revela en su creación, pero también se revela más específicamente en su palabra. Totalmente. Entonces, si vamos a ver este tema tan grande y abarcador, vamos a comenzar por medio de la Escritura. Sí, y es interesante, cuento una anécdota rápido. Estaba en un país, un verano, y se me acercó un muchacho ahí de los que estaba bajo mi responsabilidad. Me dice, profesor, ¿incondicional o condicional? Y yo le dije, ¿qué cosa? O sea, no se presentó, hola, ¿cómo estás? Fue lo primero que me preguntó, ¿y usted, elección condicional o incondicional? Ah, caramba. Entonces dije, ok, me parece que tenemos que hablar, porque ese primero es un error histórico. Un café. Claro, vamos a tomarnos un buen café, una buena taza de té, así revelo que estaba en Chile. Pero me llamó la atención cómo ya muchas personas, cuando hablamos de este tema, ya vienen con lentes, vienen con preconceptos. Y por otro lado, hay toda una situación cuando se hace teología que, como tú dijiste muy bien, tenemos que ir a la Escritura. La Escritura nos provee, si podemos hacer una analogía, ladrillos, ¿ok? Claro. Hay textos. Ahora, de ahí a con todo eso querer armar una estructura lógica donde todas las preguntas tengan respuestas, yo creo que está complicado. Y me parece que mucho del error en el cual se cae cuando se hace teología es querer encontrar respuestas a todo, cuando la Biblia no necesariamente da respuestas a todas las preguntas
que nosotros tenemos. Lo que la Biblia dice explícitamente hay que afirmarlo, pero lo que la Biblia no dice, me parece que prudencia ayuda a estar haciendo inferencias, a estar haciendo deducciones, y para tener todo la estructura completita sin vacío, es como que, mira, bueno, pero si Dios es así, entonces por lo tanto esto. Claro, y creo que nosotros tenemos que entrar y llegar, y esto quizás da para otro tema, pero he escuchado un ejemplo acerca de la manera en que nosotros nos acercamos a la Escritura sin necesariamente esa humildad, entendiendo de que esto es algo que ya tiene su historia, ya anda hablando no solamente a personas del siglo XXI, sino a personas de todos los siglos, y nosotros tenemos que entrar con esa humildad como quien viaja a un país lejano y no llega con la esperanza de que va a hablar su idioma, que va a tener su comida que le guste, que va a acomodar todo a su forma de ser. O sea, sería tan absurdo como una persona diciendo, bueno, voy a Francia y ya he estudiado acerca de los franceses y tengo un entendimiento sistemática acerca de los franceses. Entonces, todos andan con su baguette bajo el brazo, con su bicicleta, y por alguna razón les gustan las playeras de blanco y negro. Y debido a eso, entonces, ¿no? Y después saco un montón de conclusiones, y es como que, a ver, ¿por qué no te sientas? ¿Por qué no escuchas? ¿Por qué no llegas sin esos preconceptos? Y vamos estudiando. Entonces, yo creo que esa es la actitud con la cual debemos acercarnos a la Escritura. Así es. Bueno, vamos a entrar en materia. Elección. Sería correcto decir el concepto de elección es bíblico porque aparece en la Escritura. O sea, hay gente alguien una vez me preguntó si yo creía en la elección. Entonces yo dije, ¿cómo no voy a creer en la elección si la elección es bíblica? Ajá. O sea, aparece en la Escritura un montón de textos, tanto en el Antiguo Testamento, yo te escogí, te puse nombre, habla de Israel, Deuteronomio, te escogí no por ser lo más grande ni el mejor pueblo, sino porque eran lo peor, yo les escogí, no sé, ¿tienes algunos textos ahí? Sí, hay varios. Muchos aparecen en Isaías, Isaías capítulo 6, una de las primeras menciones que habla acerca del pueblo elegido como remanente. Creo que también cabe decir que elección como palabra no es una palabra muy rebuscada, es simplemente escoger, algo escogido. Sí. Si a mí me encargan como capitán de un equipo de fútbol y yo tengo que escoger, o sea, la típica reta, ¿no? Sí, es la reta. Son mis escogidos, son mis electos. Entonces, a veces, por usar esa palabra, ese lenguaje, sí creo que lo hemos puesto como en un pedestal y lo hemos hecho como algo mucho más misterioso que otras palabras. Elección, simplemente cuando pensemos elección, pensemos en el acto de escoger. Efesios 1:4, ¿no? Que Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos sin mancha delante de Él en amor, ¿no? Sí, a ver, Isaías 65 habla acerca de los últimos tiempos y dice, a ver, dame un segundo, versículo 22 dice... ya no construirán casas ni plantarán viñas, porque los días de mi pueblo serán como los de un árbol. Mis escogidos disfrutarán de las obras de sus manos. Ahora, esto, si poesía hebrea, no sé si hemos hablado acerca de esto en el podcast o si fue en la escuela bíblica, no riman en sonidos, sino que riman en conceptos. Dice, los días de mi pueblo serán como los de un árbol, mis escogidos disfrutarán de las obras de sus manos. Escogidos es igual a mi pueblo. Entonces, eso también tiene precedente en muchos lugares. O sea, Juan capítulo 15, otro texto rápido. Vosotros no me escogisteis a mí, sino yo os escogí a vosotros. ¿No? O sea, ahí está el mismo concepto. Sí. Para que vayan y den mucho fruto y vuestro fruto permanezca. ¿Por qué hacemos estas referencias? Porque el concepto es bíblico. Sí. Aparece en la Escritura. Elección es bíblica. Es bíblica, ¿ok? La cosa es con qué maletas entras a esa puerta. Ahí está. Y cómo lo definimos, por eso queremos colocarlo bajo la lupa. Sí. Me parece, sin ánimo de caricaturizar,
pero creo que hay algunos conceptos que han sido un poquito erróneos. Vamos a los extremos. Ajá. Un extremo es hacer del concepto de elección, me encantó esta frase, algo de un cálculo aritmético de salvación. O sea, hablamos de elección, ok, elección es el acto soberano decretado por Dios, por el cual Él decidió incondicionalmente y unilateralmente elegir a unos para salvación y elegir a otros para condenación. Ese me parece que es un extremo, ¿no? Okay. Es una definición parafraseada de Calvino de sus instituciones. Me parece que es un extremo. ¿Por qué razón? Porque no hay un texto bíblico que explique elección en esos términos. O sea, no hay un texto que diga, mira, a este elijo, a este no elijo. Y quizás si tuviésemos alguno de esa tribu cristiana, dirían, hey, pero Romanos capítulo 9. Vamos a ver Romanos capítulo 9. ¿Okay? Por eso sería un extremo que es tratar de explicar en términos, y esa es una opinión muy, muy personal, es tratar de explicar en términos humanos algo que tiene que ver con la mente de Dios. ¿Por qué? Porque ¿qué significa elegir desde el punto de vista de Dios? Ajá. Ok. Entonces, estoy elucubrando, pero es mi explicación. Ok. ¿Qué haría yo, Marcelo, si yo tuviese todo el conocimiento del mundo? Bueno, a este elijo, a este no elijo, y punto. Y total, como soy el soberano, nadie me puede pedir explicaciones, nadie me puede decir nada. Tiro la soberanía de Dios por delante para explicar cualquier cosa. Y si te das cuenta dentro de esa tribu, tú haces una pregunta, oye, pero cuando explicas elecciones... No, Dios es soberano. No hay lugar a preguntas. Dios es soberano. Es así porque es así. Me parece que más responde a una forma humana de entender algo que Pablo dijo, ¿quién entendió la mente del Señor? Pregunta retórica, la respuesta es nadie. Sí, y en realidad no creo que va tanto al concepto de elección, como aparece en la Biblia, sino con más un tema filosófico acerca de nosotros somos seres humanos que pueden escoger. Nuestra habilidad de escoger una cosa u otra tiene algún impacto en el universo, o todo ya fue predeterminado. Pero la verdad, o sea, cientos de años antes de Cristo han estado teniendo no pretendemos debate. en este humilde espacio tratar de acabar un debate que no ha terminado. No, y creo que si vamos a realmente ver, o sea, bajo la lupa las cosas que aparecen en la Escritura, sí, es cierto, no hay un respaldo bíblico para una elección individual para salvación, diciendo, yo te escogí a ti para ser salvo, tú eres hijo mío, yo no te escogí a ti y tú eres lo peor destinado al infierno. Y lo peor que para tratar de explicar eso, no, es que esto es un acto activo, lo demás es un acto pasivo de Dios. Entonces, como no está la abolición, y no, si uno se pone a leer y tratar de entender, es como cuando te empiezas a contradecir, no llegan a ninguna parte. Bueno, pero el otro extremo, ¿cuál sería? Algunos dicen, bueno, Dios, como todo lo sabía de antemano, Dios vio la fe de cada uno, entonces escogió a los que Él sabía que iban a creer en Él. El problema con ese concepto es que pone la iniciativa de la salvación en el ser humano. Entonces Dios es un Dios que está mirando su creación así como de afuera, a ver... ¿Quién va a creer? Mira, Alex va a creer. Como él tomó la iniciativa, entonces yo lo voy a escoger a él. Eso me parece que no es un concepto que podamos ver en la Escritura. De decir... y en realidad yo creo que es un concepto que nace para explicar, es en respuesta al otro extremo. Entonces siempre vas a tener otro extremo. O sea, comenzaste desde una base que no tiene un buen fundamento bíblico, y después, si vas a responder a eso, vas a terminar con otra cosa que no tiene un buen fundamento bíblico. Yo creo que sí, o sea, y bueno, otro extremo podría ser también el extremo que tiene a Dios como no sabiendo lo que va a suceder. Claro. Dios, cambia de opinión, no sabe lo que va a venir. Una especie de teísmo abierto, o sea, no se sabe qué va a suceder, entonces Dios está ahí pendiente a ver qué tiene que ajustar. Y quizás otro extremo sería el universalismo. O sea, hay personas que dicen, no me entra esto de que hay personas que no van a ser salvas. Entonces, al final de todo,
Todos van a ser salvos porque Dios es un Dios lleno de amor y eso no... Cuando dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, es algo metafórico y nada más. También sería un extremo equivocado. Claro. Ahora, colocándolo bajo la lupa, ¿qué sería el primer concepto que yo creo que tendríamos que aclarar? Me parece, para que sepan acá, esto no está pauteado, a ver si hemos dicho que puede que no tengamos acuerdo en algunas cosas, pero me parece que cuando hablamos igualar elección a salvación, es un preconcepto equivocado al tratar este tema. O sea, sí, yo tomaría un pasito antes. Para atrás. Eso es importante, pero creo que también es importante comenzar con qué entendían las personas al escuchar el término. Correcto. De elección. Hay dos formas de verlo. Cuando tomamos esa posición, esa postura calvinista, se habla de una elección individual. Una elección como tú, Marcelo Jorquera, Dios te escogió a ti. Salvación es individual. Entonces, pero elección, en realidad, en la Escritura, cuando aparece en términos corporativos, es decir, habla acerca de una nación, como leímos en Isaías, un pueblo, mi pueblo escogido. Habían personas que entraban en el pueblo escogido, sí, habían personas que podían estar dentro del pueblo escogido y después, no actuar de una manera correcta, sí, y eso va con lo que tú estabas diciendo, pero yo creo que es importante. El primer elemento es ese, entonces. Hablar de elección no es hablar de algo individual. ¿Correcto? Exacto. A ver, quiero ver. En el Antiguo Testamento, cuando se habla de elección, se está hablando del pueblo de Israel, ¿correcto? Sí. Por lo tanto, es algo corporativo. Ahora, ahí es donde viene un error que a veces no se ve. Se transita al Nuevo Testamento y se dice, no, el Nuevo Testamento tiene un significado totalmente distinto. ¿Cómo va a tener un significado distinto cambiar de algo grupal o corporativo a algo individual si los receptores del Nuevo Testamento eran judíos? Claro. Ahora, sí se expande la definición de electo. Sí, totalmente. Y eso, o sea, uno claramente puede ver cómo esa transición sucede, porque Pablo gasta un montón de cartas tratando de hacer énfasis en esto, en Efesios, en Gálatas, en Romanos. Habla de que, ustedes, judíos, el pueblo electo, ahora la elección ahora abarca a los gentiles. En Efesios dice, ustedes, gentiles, ahora son parte del electo. Eso es parte del misterio de Dios Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Claro. Ese es el concepto que Pablo quiere. O sea, no está hablando a un individuo, no sé, a Apolos de la casa 43, claro. Tú eres electo. No, está diciendo, ustedes, gentiles, se abrió la puerta de la elección a incluir gentiles por medio de Cristo. Sí. Entonces, el concepto siempre fue corporativo, pero la definición se abre en el Nuevo Testamento para incluir a gentiles. Pero en ningún momento habla acerca de una elección individual. Exactamente. Iríamos un poquito más allá. El concepto de elección, desde el punto de vista del Antiguo Testamento, siempre incluyó gentiles como parte del pueblo de Dios. A través de Génesis capítulo 12, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Cito a N.T. Wright, lo cito de memoria, no sé si es exactamente igual, pero él dice, lo que explica Pablo es cómo sucedió o cómo iba a ser lo que siempre se dijo que iba a ser. ¿Qué es lo que siempre se dijo? Que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pero ¿cómo? Si hay una nación que ha sido elegida con un propósito, Israel. Bueno, Cristo explica eso, dice, es que en Cristo, dice Pablo, hay una nueva humanidad y ahora en Cristo, tanto judíos como gentiles son parte de esta nueva humanidad y es tan interesante que aquí ya no hay ni judío, ni gentil, ni esclavo, ni libre, ni hombre y mujer, Gálatas capítulo 3, sino hijos de Dios como parte de ser parte del pueblo de Dios. Entonces, desde ese punto de vista, elección va muy de la mano con el concepto de quién es el pueblo de Dios. Y eso tiene que ver con un concepto corporativo, con algo plural, no con una elección de individuos.
¿Estamos claros? Correcto. Ahí, y eso lo vemos tanto Antiguo como Nuevo Testamento. Sí. Y eso es el punto que Pablo... Hay veces donde uno trata de entender estos textos prueba que saca la teología sistemática. Y si tú lo ves en el contexto, es como que Pablo está hablando de manzanas y después tira un versículo donde si lo entendemos de una forma es como que quiere revelar los misterios del universo en un solo versículo. Después sigue hablando acerca de manzanas. No creo que va tanto por ahí. Exactamente. Creo que algo que tú dices, no sé dónde lo sacaste, que un texto nunca puede significar lo que nunca significó. Gordon Fee. Hay que citar la fuente. Sí. Y creo que eso es excelente y es buenísimo saber, porque si tú vas a sostener como bíblico elección individual, tienes que decir en qué momento Pablo puso las bases para que sus oyentes entendieran eso. Si no, entonces estamos sacando doctrina del aire. Claro. Pero bueno, no quiero ser abogado del diablo, pero en el Antiguo Testamento se habla de que Dios elige a ciertos individuos. Eligió a David, por ejemplo, a Jeremías, desde antes de que nacieses, yo te formé, te puse nombre. Otros les invita, como Isaías. A otros es invitado, exactamente. ¿Cómo explicamos eso? Dentro de elección, si estamos hablando de que siempre tiene que ver con algo plural o corporativo. Pues yo lo veo como parte del actuar de Dios en la historia. Dios tiene su forma de obrar y eso no significa que Él... Proverbios dice que Él tiene el corazón de los reyes en sus manos. Él puede hacer lo que quiere. A veces el hablar de este tema de elección hace que uno se sienta como... antisoberano, ¿no? O sea, como que, tú, entonces no crees en la soberanía de Dios. No, para nada. Dios puede hacer lo que Él quiere. Y si Él quiso escoger a Jeremías para hacer su obra, si quiso escoger a David para hacer su obra, bien, excelente. Acabas de responderlo. Cuando se habla de elección individual, tiene que ver con propósito específico, con una vocación, no tanto con que eligió a David para salvación o eligió a Jeremías para salvación. Fueron a un Ciro, ¿no? Un rey pagano persa fue elegido, fue ungido, ¿no? Usado como instrumento con un propósito. Entonces, eso muestra que elección, quizás vendría al segundo concepto, no solamente es algo corporativo y en los casos individuales tienen que ver con propósito, sino que elección me parece que la mayoría de las veces tiene que ver más con vocación y propósito que con salvación. Sí. ¿Correcto? Puede que haya texto que hable de elección en cuanto a salvación. Me parece que sí. Efesios sería un caso, ¿no? Pero siempre introduce la idea de Efesios capítulo 1, verso 4. Lo busco acá. No sé si ya lo tienes ahí. Okay. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, etcétera, etcétera. Ahí habla de salvación, pero lo habla en términos, otra vez, plurales, y lo habla en términos de en Cristo. O sea, en Él fuimos escogidos. En Él fuimos... O sea, no está hablando de un acto... ¿Cómo sería? Es que si digo se puede mantener el concepto de soberanía, pero no es un acto de Dios ajeno o porque Él lo hace porque Él quiere. Sino no que es a capricho. Él está explicando y lo hace en términos de estar en Cristo. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y ahí viene el concepto en amor, habiéndonos predestinados, o sea, habiéndonos marcado un destino de antemano para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Ahí otra vez está el concepto de en Él, según el puro afecto de su voluntad. Sí. Y si seguimos leyendo, capítulo 2, capítulo 3, el hilo de ideas tiene que ver con gentiles y judíos siendo uno.
Comienza capítulo 2, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Versículo 11, por tanto, recuerden ustedes los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos por aquellos que se llaman de la circuncisión. Recuerdan que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, etcétera, etcétera. Y después, versículo 19, ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados, etcétera, etcétera. En Él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Ese es el hilo que está construyendo Pablo cuando habla acerca de Efesios. Yo dudo mucho de que tira ese versículo en el capítulo 1 para hablar acerca de una elección individual, unilateral, así como o sea, se piensa de la manera calvinista, para después hablar acerca de unidad del Espíritu y la creación de un nuevo hombre en Cristo. Entonces, si tú sigues el hilo, dices, o sea, ¿qué habrán entendido los efesios cuando abrieron la carta y lo leyeron? Ajá. Y te das cuenta que en la mayoría de las cartas siempre hay una mezcla, a veces en proporción más a un lado o en otro, de judíos y gentiles. Claro. ¿Por qué? Porque tiene que ver, en este caso, ahí es donde se van combinando los temas de elección, pueblo de Dios. ¿Quién es el pueblo de Dios? Bueno, son los elegidos por Dios. ¿Por quiénes son los elegidos? Sí. Y empieza a desarrollar ese tema. Claro. ¿No? Bueno, tú dijiste algo, o sea, que elección y salvación no son equivalentes. ¿Cómo puede ser? Si soy elegido, soy salvo. Porque vamos uno atrás. Si yo igualo elección a salvación, tengo un problema. Porque en el Antiguo Testamento se habla de que Dios eligió al pueblo de Israel, pero no todos los judíos fueron salvos. Okay. Entonces ahí es donde, pero elección en el Antiguo Testamento es distinto al Nuevo. Entonces empezamos a hacer cambios para que nuestro sistema ajuste. ¿Israel fue el pueblo elegido por Dios? Sí. ¿Fueron todos ellos salvos? Te doy algunos textos. Judas el único capítulo, versículo 5. Aunque ustedes ya saben muy bien todo esto, quiero recordarles que el Señor, después de liberar de la tierra de Egipto a su pueblo, destruyó a los que no creían. O sea, los salvos, ¿quién eran? O sea, el pueblo elegido. Si podemos hacer dos círculos, que esto no lo estamos inventando nosotros, Esto sacamos ideas y vamos metiéndolas en una licuadora. Hay varias. Michael Heiser habla de dos círculos. Uno grande sería elección. ¿Quién fue el pueblo elegido con un propósito? Ser luz a las naciones. El pueblo de Israel. Y hay un círculo más pequeño dentro de ese círculo que serían los salvos. ¿Quiénes eran los salvos dentro de Israel? Serían los que creyeron. Los que creyeron en las promesas hechas por Dios, los que tuvieron a Dios como objeto de fe, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque si no, ahí es donde viene el problema de igualar elección a salvación. O sea, ¿me estás diciendo que la salvación siempre fue por medio de la fe para todo aquel que cree? Por supuesto. A ver, eso no lo decimos nosotros, no lo dice Pablo en Romanos capítulo 4. Porque en Romanos capítulo 4, Pablo dice, a ver, ¿cuándo fue justificado Abraham? ¿Había sido circuncidado? No. ¿Había hecho alguna buena obra? No. Pero dice Génesis capítulo 15 que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Por lo tanto, siempre fue por fe, y explica ahí en Romanos 4, para que sea por gracia. Lo que cambia a lo largo de la revelación sería el contenido de la fe. Claro, antes de la cruz miraban una fe hacia adelante. Nosotros hoy, el contenido de nuestra fe es Jesús, que vino, que murió, fue sepultado, resucitó, ascendió y volverá. Entonces, pero siempre es por gracia, por medio de la fe. Otros textos, 1 Corintios capítulo 10. No quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos, mira el énfasis, bajo la nube. Todos atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que les acompañaba. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Un texto más, Hebreos capítulo 3, acá está, Hebreos capítulo 3, cuando dice el autor de Hebreos, ahora bien, ¿quiénes fueron los que oyeron y se rebelaron hablando en el desierto? ¿No fueron acaso todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Y con quiénes se enojó Dios durante 40 años? ¿No fue acaso con los que pecaron?
los cuales cayeron muertos en el desierto, y a quienes juró Dios que jamás entrarían en su reposo, sino a los que desobedecieron, como podemos ver, no pudieron entrar por causa de su incredulidad. No dice que no pudieron entrar porque no eran elegidos. No eran elegidos, ¿Viste? claro. O porque no eran parte del pueblo. Está hablando de... Eran judíos. Sí, y era parte del pueblo elegido. Bueno, ¿puedo tirar más todavía? Bueno. Total, hay tiempo. Sí. Cuando estudiamos en la escuela bíblica el libro de Josué y de el propósito de la narrativa, es muy interesante. En los primeros 7 capítulos hay un contraste entre Acán y Rahab. Acán era parte del pueblo elegido por Dios, pero se comportó como un pagano. Era elegido, pero no mostró fe. Rahab no era parte del pueblo elegido por Dios, pero tuvo fe. Por lo tanto, terminó siendo parte del grupo de salvos, porque tuvo fe en el Dios de Israel. Y Acán, siendo circuncidado y siendo parte del pueblo elegido, no mostró esa fe, que es salvífica, por decirlo de alguna forma. Y eso te muestra que la inclusión de no judíos como parte de los salvos siempre tiene que ver con fe. Entonces, llegaríamos a una máxima. Hay elegidos no salvos en la Escritura. Hay elegidos no salvos. Okay, ¿correcto? Sí. Círculo grande, elegidos. Es un concepto raro para entender, pero sí. Círculo grande, elegidos. Dentro de ese círculo más pequeño, salvos. ¿Quiénes son los salvos? Por gracia, por medio de la fe. ¿Quiénes son los elegidos? Son los que elegidos con un propósito. Israel fue elegido con un propósito, ser testigo, ser luz al mundo, luz a las naciones, y revelar a Dios. La elección es el acto bajo el cual yo te llamo para un propósito, y la salvación es cuando tú tienes la fe para llevarlo a su cumplimiento. Sí. Si se podría decir. Entonces, bueno, o sea, ¿dónde está ese versículo que dice que muchos son llamados? O sea, muchas personas van a ser parte de ese círculo mayor. Pero no todos van a cumplirlo, van a cumplir su vocación, van a ser fiel, van a tener esa fe, van a abrazar las promesas de Dios para estar dentro de ese sector que son los salvos. Sí. Tendríamos que ir a Romanos, porque dice, bueno, pero se supone que Romanos explica claramente en Romanos capítulo 9 que a Jacob amé, a Saúl aborrecí, y dicen, y generalmente es el, ¿cómo se llama? Caballito de batalla. Sí, Romanos capítulo 9, seguro que cualquier persona que no está necesariamente de acuerdo con nosotros está diciendo, pero cuando van a mencionar a Romanos, claro, con eso se derrumbe el argumento. Obviamente Dios escoge y elige, y la elección es así como siempre lo he pensado. Yo te invito a que tomes a Romanos capítulo 9, dentro del contexto mayor de Romanos capítulo 9, 10 y 11, que es un argumento que está desarrollando Pablo, y dentro del contexto mayor del libro de Romanos. Dos cosas en cuanto a Romanos. A veces se ha dicho, bueno, capítulo 1 al 8, capítulo 1 al 3, culpabilidad de todos los hombres, capítulo 4, justificación ilustrada, capítulo 5, justificación explicada, capítulo 6, no al libertinaje, capítulo 7, no al legalismo, capítulo 8, una vida guiada bajo el Espíritu Santo, capítulo 9, paréntesis. Y hasta capítulo 11 y capítulo 12 en adelante, aspectos prácticos. ¿En qué momento vieron un paréntesis donde no había? Número 1. Número 2, para entender Romanos 9 al 11, hay que ir al 8, porque el 8 explica, fíjate, está hablando, termina el capítulo 8, de que nada ni nadie nos va a separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Y dice, ¿quién acusará? Verso 33, a los que Dios ha escogido. Nadie los puede acusar. Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Ninguno. Pero resulta que había un problema. Y bueno, si nadie acusaba a los escogidos de Dios, pero ¿qué onda con Israel? Que fueron los que crucificaron al Mesías. Entonces, capítulo 9 es la continuación del argumento que tenía en el capítulo 8. Sí, porque no es un paréntesis. Lo hemos dicho antes, Romanos está hablando a dos diferentes grupos, los fuertes y los débiles. Los que dependían de la ley, del Torah, para
crear esa unificación. O sea, decir, la manera en que Dios va a hacer la obra es que todos van a estar bajo la ley y todos van a ser buenos judíos. Entonces los gentiles, sí, están invitados los judíos, los gentiles, pero se van a volver judíos. Y Pablo está diciendo, no. Y después estaban los gentiles que decían, no. Obviamente Dios rechazó por completo a los judíos y ya no quieren nada que ver con los judíos. Y somos nosotros, los gentiles, que ahora somos electos, que somos escogidos. Y Pablo comienza diciendo, no, o sea, la verdad yo tengo, dice, mi conciencia me lo confirma en el Espíritu Santo, me invade una gran tristeza y me embarga un continuo dolor. ¿Desearía yo mismo ser maldecido y separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los de mi raza, el pueblo de Israel? Lo aclara. Mis hermanos en el sentido de mi raza, mi vínculo étnico. Ahora, fíjate, quiero hacer algunas precisiones en ese mismo pasaje que estás leyendo, porque aquí explica que no todos los elegidos son salvos. Fíjate. A ver. ¿Por qué? Porque dice, de ellos son la adopción como hijos, la gloria divina, pactos. ¿Por qué dice todo eso? Son los patriarcas. Recuerda que los fuertes, lo explicaste recién, tenían que ver más con aquellos que eran más gentiles y los débiles eran estos judíos que todavía decían, y a veces había uno puede leer entre líneas en Romanos que había una especie de desprecio hacia este judío, dale, loco. No, ni siquiera entre líneas, claro. Lo dice explícitamente, ¿no? Entonces, Pablo dice, hey, tranquilo, la bendición viene a través de ellos. Ahora bien, fíjate, versículo 6, no digamos que la palabra de Dios ha fracasado. Ese es el primer punto en la tesis de Pablo en esta porción. Claro, porque habían personas que podrían decir, pero Dios los eligió. Sí, y judíos diciendo, bueno, pero si Dios cambió de estrategia, entonces, ¿qué onda con todas las promesas que hizo a Israel? Si tú lees Isaías, llegará un día que Jerusalén, que todas las naciones llegarán. Sí, es como que, no, la palabra de Dios fracasó. Ya, ahora cambió de táctica. Bueno, y podemos hacer un paréntesis a lo Pablo que se va por las ramas y volvemos en un rato. Ahí es donde vienen problemas con ciertos sistemas teológicos que son o excesivamente continuistas o que son de reemplazo. No, Israel reemplaza a la iglesia, entonces diría que la palabra de Dios fracasó, o que son con tijeras en la escritura. No, es que mira, Israel fue puesto a un lado, ahora hay un paréntesis que se llama iglesia, cierra el paréntesis, y que no aparece en ninguna parte de la escritura que la iglesia sea un paréntesis, y después volvemos con Israel. Ninguno de los extremos es correcto. Más bien hay que siempre distinguir cuánta continuidad y cuánta discontinuidad hay según lo que el texto nos dice. Entonces dice Pablo, lo que sucede es que no todos los que descienden de Israel son Israel. ¿Pero cómo? ¿Cómo? Ahí te aclara muy bien. No todos los que descienden de Israel étnico son Israel en el sentido de salvación. Tampoco por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos. Ahí otra vez hay una distinción étnica y distinción espiritual. Al contrario, dice, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. ¿Y quién era Isaac? El hijo de la promesa. En otras palabras, verso 8, los hijos de Dios no son los descendientes naturales. ¿Ves? El pueblo de Dios, salvación, no son los descendientes naturales. Más bien se considera la descendencia de Abraham a los hijos de la promesa. O sea, lo que está estableciendo Pablo es decir, mira, el tema de elección, ustedes lo tienen que ver desde otros ojos, porque siempre la elección ha tenido que ver con promesa. Y vocación, con vocación, con propósito. Sí, porque ningún judío diría, Ismael es parte de los electos. Entonces, ¿pero por qué? Si es simiente de Abraham. Porque uno era hijo de la promesa. De la promesa. Por lo tanto, y Gálatas lo dice. Abro aquí rápido el libro de Gálatas capítulo 3. Les advierto que esto va a ser un episodio largo. Tengan paciencia, por favor. En Gálatas capítulo 3 explica claramente, aquí lo tengo, versículo 5. Al darles Dios el Espíritu, 7. Por lo tanto, sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. En efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, a las etnias, anunció de antemano el Evangelio a Abraham. Por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. Así que los que viven por la fe son bendecidos juntos con Abraham, el hombre de fe. O sea, ¿quiénes son los hijos de Abraham? Desde el punto de vista espiritual. ¿Quiénes son los salvos? Génesis capítulo 12. Desde el punto de vista de salvación. De salvación son los que creen. Los que creen. Sí. Ahora, desde el punto de vista de elección,
de propósito, claro, los naturales. Por eso dice que no todos los que descienden de Israel son Israel. Ahora, es lo que viene explicando, y fíjate, sin embargo, verso 11, habla de, sigo al 10, no solo eso, también sucedió que los hijos de Rebeca tuvieron un mismo padre que fue nuestro antepasado Isaac. Sin embargo, antes de que los mellizos nacieran, o hicieran algo bueno o malo, y para confirmar, fíjate, el propósito de la elección divina. Entonces, fíjate, elección está vinculado a propósito. No en base a obras, sino al llamado, vocación de Dios, se le dijo a ella, el mayor servirá al menor, y así está escrito, y cita a Malaquías, amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. Ahora, no está hablando ahí desde el punto de vista de personas, está hablando de naciones. Claro, porque esa cita no viene de Génesis, no. Viene de Malaquías. Malaquías capítulo 1. Y en Malaquías se está hablando acerca de las naciones de Israel y de Edom. Entonces, ninguna persona podría decir, ¿ves? Está hablando de individuos. No, porque lo que usa para citarlo está hablando de naciones. Es como cuando lees y dice, ¿qué haré contigo, oh Efraín? No está hablando del hijo de Josué. Sí. Y es más, citaste los profetas. Los profetas confirman el punto, porque muchos de los mensajes proféticos son: te pedí yo estos sacrificios, estoy cansado de tus holocaustos. ¿Cómo? Si somos el pueblo elegido. Hey, si tú no crees en el mensaje, si tú no crees en Dios, si no hay fe, Habacuc lo revela. El justo va a vivir ¿por qué? ¿Por la elección? No, va a vivir por la fe. Ellos ya eran electos desde el punto de vista del propósito porque eran judíos. Pero Pablo está explicando que no todos los que descienden de Israel étnico son Israel. Ahí están los dos círculos, claro. Sí. No todos los que descienden de Israel, elegidos para un propósito, son Israel, salvos, el círculo más pequeño. Entonces, por eso, ¿qué concluiremos? Dice Pablo, ¿acaso Dios es injusto? En ninguna manera. Entonces, ahí empieza a explicar el tema de propósito. Sí. ¿No? Y es importante también ver todas las citas del Antiguo Testamento, porque es muy posible que aquí en este pasaje le está hablando a los judíos, porque en el capítulo 11 él dice, ahora me voy a dirigir a ustedes los gentiles. Ustedes los gentiles, claro. Entonces, todo esto va dirigido a la población judía de las iglesias de Roma. Entonces, cuando él habla de algo, se tiene que también entender más o menos el contexto en el cual se encuentra ese pasaje, porque después hay otro pasaje que se usa para reforzar este concepto de elección individual. Dice, ¿qué concluiremos? ¿Acaso es Dios injusto? De ninguna manera. Es un hecho que a Moisés le dice, tendré clemencia de quien yo quiera tenerla y seré compasivo con quien yo quiera hacerlo. Por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. Entonces la persona dice, ¿ves? Eso es, la soberanía de Dios. El problema es que ese pasaje, tendré clemencia de quien yo quiera tenerla y seré compasivo con quien yo quiera hacerlo, viene de Éxodo capítulo 33, donde Moisés quiere ver la gloria de Dios después del incidente del becerro de oro. Y Dios dice, no, yo voy a ser clemente, yo voy a ser compasivo con mi pueblo. Ellos fracasaron, pero yo, voy a mantener ese vínculo. ¿Y por qué el versículo 16? La elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, porque si fuera por el esfuerzo humano, Israel desde el comienzo, desde Sinaí, estarían destruidos. Exacto. Y eso es lo que trata de explicar Pablo, que la elección, por supuesto, que surge de la voluntad de Dios. Exacto. Pero no es Romanos 9 nunca está hablando de elección, de salvación. No. Tiene que ver con la misericordia de Dios sobre Israel, diciendo, mira, ustedes no son la última coca en el desierto. Sí, de ustedes son los patriarcas, de ustedes son las promesas, eso es bueno y yo quiero que Israel sea salvo, pero entendamos algo, tu posición histórica de electo, no tiene que ver con tu raza, no tiene que ver con de quién es tu papá, porque eso lo vimos con Ismael, lo vimos con Esaú. Ni siquiera tiene que ver con tu fidelidad, ni que ustedes siempre fueron los mejores, porque aquí en Éxodo demuestra de que es a base de la pura misericordia de Dios que te mantuvo en ese estado. A mí me llama mucho la atención que quienes sostienen esa posición extrema de elección usen este pasaje, textos aislados, cuando el mismo pasaje está explicando que lo que no entendió
Israel fue el concepto de elección. Ellos pensaron que por ser el pueblo elegido de Dios, eso es sinónimo correctamente de elegidos para un propósito, ellos pensaron que eso era sinónimo de salvación. Entonces les bastaba con ser judío, y mientras más cosas judías hicieses, buenísimo. Entonces, eso es lo que corrige Pablo. Es decir, ustedes malentendieron el concepto de elección, y por eso el capítulo 9 termina diciendo, verso 30, ¿qué concluiremos? Pues que los gentiles que no buscaban la justicia la han alcanzado. Pero me refiero a la justicia que es por la fe. O sea, habla de salvación. En cambio, Israel, que iba en busca de una ley que le diera justicia, no ha alcanzado esa justicia. ¿Por qué no? ¿Porque no eran electos? No, sería contradictorio. Porque no la buscaron mediante la fe. Entonces, eran elegidos, pero los que no creyeron no eran salvos. Eran elegidos con un propósito, pero si no la buscaron mediante la fe, sino mediante las obras, como si fuera posible alcanzarla así, entonces tropezaron, a lo que hablamos de hace varios del mito, con la piedra de tropiezo, que es Cristo. ¿Por qué? Porque pensaron que ellos, por el simple hecho de ser judíos, eran salvos. O sea, ya vuelvo a repetir, los judíos mal habían entendido el concepto de elección, y resulta que han pasado miles de años y siguen cristianos mal entendiendo el concepto de elección. De pensar que es algo, yo lo soy y listo. Y se quita la responsabilidad humana de creer. Y no es que Dios eligió al que cree, porque vuelvo a repetir, Romanos 9 no está hablando de elección para salvación, está hablando de elección para propósito, ¿no? Y lo que, Porque la gran pregunta en Romanos tiene que ver con este debate entre los débiles y los fuertes. Los débiles decían, ¿no es que Israel es el electo, es el pueblo electo de Dios? Y los fuertes dicen, ¿no es el caso que Dios se mudó de Israel a los gentiles para continuar su propósito? Entonces Pablo está diciendo, espera. No es ni uno ni el otro. Ni ustedes son la última coca del desierto, ni ustedes ahora son mejores que los que... Exacto. Y eso es lo que capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11 quiere decir. Ahora, si tú piensas que dentro de todo ese argumento Pablo tira semillitas para descubrir el concepto de libre albedrío del ser humano, pues adelante. Pero eso no respeta el texto. No lo vemos en el texto. No es el hilo de pensamiento. Si lo ponemos bajo la lupa, no es el hilo de pensamiento de Pablo en el libro de Romanos. Por eso hay que tener mucho cuidado con usar, como dices tú, textos de prueba a lo loco para defender una posición asumida de antemano. ¿Qué podemos empezar a concluir? Que cuando la Biblia habla de elección, siempre tiene que ver con algo corporativo, que la mayoría de los textos tiene que ver con elección para propósito. Bueno, y si hay algún texto que hable de salvación, como leímos en Efesios, lo interesante es que es en Él, en Cristo. En Cristo. ¿No? En Cristo. Y así como la salvación está seguro en Cristo, la salvación fue... podríamos decir, predeterminado en Cristo. O sea, todo encuentra su conclusión en Cristo. ¿Hay salvación fuera de Cristo? No. Entonces, la salvación es segura porque estamos en Cristo. Él nos da, lo que hablamos en el episodio anterior. Y el que no está en Cristo, ahí está en graves problemas. Pero fue elegido, ¿no? Y ahí es donde viene el problema de tratar de explicar salvación en términos de elección. Hay algo que quizás, siendo prácticos, hay personas que se quieren meter a la mente de Dios para explicar qué es lo que hace Dios. Y eso termina, primero, siendo un acto casi de sacrilegio, porque es casi un acto profano, porque es meterse en lugares donde ni Pablo se metió. Termina capítulo 11 para toda esta porción compleja de Romanos, y Pablo tiene una doxología hermosa. ¿Quién entendió la mente del Señor? Nadie.
¿Quién fue su consejero? A ver, ¿quién puede decirle a Dios cómo lo hizo? Y no faltan los teólogos que levantan la mano. Ese es el problema. No, yo te voy a explicar lo que hizo Dios. Y él dice, oh, profundidad de la sabiduría, de las ciencias, de las riquezas de Dios, son insondables, ¿no? Sus caminos, inescrutables, sus pensamientos. Es imposible tratar de meterse ahí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Limitarnos a lo que corresponde a nuestra responsabilidad. Y lo que corresponde a nuestra responsabilidad es saber que nuestra salvación es segura porque estamos en Cristo. Por lo tanto, ocúpate de estar en Cristo. Has creído, sigue creyendo y permanece creyendo lo que hablábamos la semana pasada, y no tomes la elección como la bandera de, ok, yo soy elegido, yo tengo la marca aquí, la E de elección. Claro. Tú no la tienes, bueno, lamentable, Dios te creó como vaso de ira. Sí. No, esas distorsiones no van. A mí me llama la atención, no lo quiero generalizar, pero sí es bastante frecuente cierto halo de soberbia espiritual que decía don Miguel de Unamuno, que es la más detestable, ¿no? De todas las soberbias, la soberbia espiritual es la más detestable, de creer que somos los elegidos de Dios. Mi pregunta siempre es, ¿y cómo lo sabes? Y no hay respuesta a eso. La salvación es segura, por supuesto. Dios sabe, Él sabe, Él es omnisciente. En ese sentido, nada escapa a lo que Él sepa. De ahí a tratar de explicarlo en términos humanos, no. Sí, y es hablar acerca de esas cosas profundas, ¿no? Acerca de la manera en que Dios opera el universo. Yo creo que tenemos que entrar con la humildad de Job delante de Dios. O sea, porque Dios le corrige a Job en cuanto a estas cosas y pasa varios capítulos en el libro de Job diciendo, a ver, no te me subas a donde yo estoy para reclamarme y decir cómo debo hacer las cosas. Y ahí es donde podemos decir, ok, pero lo que Dios sí ha revelado, sí podemos entender y buscar y escudriñar. Y creo que lo que tú dices, ¿no? O sea, lo que implica de manera práctica, yo creo que una cosa también que implica esta manera de ver la elección, lo dice Pablo en Romanos capítulo 10, ya que las puertas de la elección se abrieron de par en par, ya que el llamado para llevar adelante el propósito de Dios que comenzó desde Génesis, ahora está al alcance de tanto judío como gentil. Bueno, Romanos 10:11, todo el que confíe en Él no será jamás defraudado. No hay diferencia entre judíos y gentiles, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuanto lo invocan, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito. Qué hermoso es recibir el mensajero que trae buenas nuevas. Y ahí lo que está diciendo es, ya que el propósito de Dios incluye ahora a los gentiles, pues vamos a esparcir este mensaje por todo el mundo. Sí, y entonces, volviendo a los dos círculos, enfoquémonos más en el círculo pequeño de salvación para hablar y compartir la salvación a toda persona que esté cerca nuestro. Y no diríamos así, un mal concepto de elección, lo que siempre va a frenar va a ser el compartir el evangelio. Por eso Pablo creo que introduce este concepto acá. Vamos, ¿quién va a predicar? Vamos a hacerlo. Ajá. ¿Por qué? Porque la salvación está. La intención de salvación de parte de Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La extensión de la salvación, porque de tal manera amó Dios al mundo. La aplicación para todo el que cree. ¿Qué vamos a hacer? Compartir el evangelio. Porque dice, la fe viene por el oír, y el oír el mensaje, que es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que predicar el evangelio. Un concepto de elección mal entendido siempre va a frenar la evangelización. Siempre va a frenar pero al final, si Dios, y empezamos a hacer preguntas teóricas que no nos lleven a ninguna parte y paralizan el cuerpo de Cristo. Más bien enfoquémonos en el mensaje de salvación y decir, ok, ese mensaje es el que hay que compartir. Y ahí está el corazón de lo que es salvación.
¿no? Es el mensaje recibido que hay que compartir a otros. Claro. Entonces, si podríamos entender la elección, como lo hemos explicado, sería como que, ok, tú, quien has creído en Jesucristo, ahora formas parte de la iglesia de Cristo, que es un conjunto de tanto gentil como judío, y ahora en Cristo la iglesia es el vehículo por el cual Dios lleva a cabo su propósito en este mundo. Así es. ¿Cómo llegaste a estar dentro de ese cuerpo creyendo en las promesas de Cristo y depositando tu confianza en Él? Uh-huh. Y por medio de eso, tú estás seguro en Cristo. Adelante. Y eres electo en Cristo. Fíjate, 2 Timoteo 1:9. Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Y nos concedió ese favor, y ahora que ha venido, dice, lo ha revelado con la venida de nuestro Señor, quien destruyó la muerte y sacó a la luz la vida incorruptible mediante el Evangelio. Y de este Evangelio yo no me avergüenzo. Y es la invitación a compartirlo. Entonces, hoy como hay algo, y con eso creo que sería ya momento de cerrar. Hablaste de pueblo de Dios muchas veces. Uh-huh. De alguna manera, lo que hace el Nuevo Testamento no es decir que este reemplaza a él. Ni la iglesia reemplaza a Israel, ni Israel reemplaza a la iglesia, ni uno es paréntesis de otro. Lo que se redefine es quién es pueblo de Dios. Uh-huh. Son los hijos de Abraham por medio de la fe. Si somos pueblo de Dios, entonces tenemos una vocación, lo que dijiste tú. Y esa vocación tiene que ver con nuestra elección. Hemos sido salvos con un propósito. Hemos hablado muchas veces en la iglesia de eso, que somos salvos con un propósito. Por lo tanto, elección lo que tiene que hacer es impulsarnos a la acción y no inmovilizarnos en, como dijiste tú, en preguntas que no nos van a llevar a ninguna parte. ¿Somos escogidos? Por supuesto. ¿Somos elegidos por Dios? Lógico, para un propósito. Ya que somos salvos, somos elegidos con un propósito. ¿Sería ahí una forma de resumirlo? Sí, yo creo que sí. O sea, eso es lo que encontramos en la Escritura. Y eso, si ponemos la elección bajo la lupa, es lo que vamos a encontrar. Wow. Terminamos sudando. Esto estuvo muy intenso. Gracias por acompañarnos. Queremos seguir profundizando. Próximo tema, bajo la lupa. Bajo la lupa vamos a poner los dones. Bajo la lupa. Si elección nos hizo sudar, yo creo que dones espirituales va a estar interesante. Bueno, nos vemos próxima semana. Sí, y pausa, paren la música. Si quieres seguir una conversación, yo sé que hay textos también que uno, jaja, pero no hablaste de este texto. Escríbenos en Twitter, nos encantaría también seguir esta conversación. Estamos como Entre Semana CB y sí, con mucho gusto podemos seguir hablando de este tema. La idea es tener todos los recursos a la mano para poder seguir profundizando estos temas a la luz de la palabra de Dios. Tenemos este formato que sí nos permite quizás dar el puntapié, pero si quieres seguir el tema, quieres seguir hablando, pues ahí vamos a estar para escuchar y responder. Aquí estamos. Gracias. Adiós. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web Iglesia Conexión Vertical /Entre Semana, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Hasta la próxima.